Son las 11 de la noche, miras el teléfono una vez más, ningún mensaje, ninguna llamada, intentas convencerte de que no importa. Pero sí importa, porque cuando alguien ocupa demasiado espacio en tu mente, el silencio también duele. Y quizá lo más doloroso no es que se aleje, sino darte cuenta de cuánto te has alejado de ti misma. Hay algo que casi nadie te dice, algo que ocurre en silencio, sin discusiones, sin despedidas, sin señales evidentes. Y sin embargo, es una de las razones más frecuentes por las que una persona comienza a alejarse. Emocionalmente, no sucede de un día para otro, sucede poco a poco, como una vela que se consume lentamente, como una canción que deja de escucharse, como una presencia que deja de sentirse especial. Y lo más doloroso es que, muchas veces, ocurre cuando más intentas que alguien se quede. Quizá te ha pasado, conoces a alguien, todo parece fluir, las conversaciones duran horas, los mensajes llegan constantemente, la ilusión crece, tu mente empieza a imaginar posibilidades, tu corazón empieza a construir expectativas. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a entregar demasiado, no porque seas débil, no porque estés desesperada, sino porque eres humana. Porque cuando alguien nos gusta, nuestro cerebro activa mecanismos muy antiguos, mecanismos relacionados con el apego, con la necesidad de conexión, con el deseo de sentirnos elegidos. Aquí aparece algo fascinante: cuando sentimos una fuerte atracción por alguien, nuestro cerebro libera dopamina. La dopamina es la sustancia de la chanperemo. Ontos pentucho en esquintia. Hago un poco. Apenucho no sustancia. Anticipación. La molécula de la expectativa, la responsable de que revises el teléfono, de que pienses en esa persona antes de dormir, de que sonrías al recordar una conversación. Pero existe un problema: la dopamina no distingue entre amor y obsesión, solo busca más atención, más contacto, más señales, más validación, y cuando no somos conscientes de ello, comenzamos a perseguir e insistir, a estar demasiado disponibles, a colocar a la otra persona en el listo centro de nuestra vida. Y es ahí donde muchas mujeres empiezan a perder algo mucho más valioso que una relación, empiezan a perderse a sí mismas. Imagina esta escena: una mujer entra en una habitación, no intenta impresionar a nadie, no busca aprobación, no necesita demostrar su valor, simplemente está en paz consigo misma, camina con serenidad, habla con tranquilidad, escucha con atención, y hay algo en ella que llama la atención. No es su ropa, no es su ropa físico, no es lo que dice, es la energía que transmite, la energía de alguien que sabe quién es. Y esa energía es extremadamente poderosa porque la seguridad emocional tiene un efecto magnético. Las personas pueden percibirla, aunque nadie la mencione, aunque nadie la explique, aunque nadie la vea. Conscientemente la sienten. Y los hombres, también, especialmente los hombres, porque detrás de toda atracción profunda existe una realidad psicológica. Nos atrae aquello que parece completo, nos atrae aquello que no necesita desesperadamente ser llenado, nos atrae aquello que transmite estabilidad. Piensa en el mar cuando está tranquilo, cuando está firme, cuando transmite calma. Da ganas de acercarse a. Ahora piensa en una tormenta en olas, golpeando, sin control, en caos constante. La mayoría de las personas terminan alejándose. Lo mismo ocurre emocionalmente cuando alguien percibe que tu felicidad depende completamente de su presencia. La dinámica cambia, sin querer, sin mala intención, sin manipulación, simplemente cambia, porque la relación deja de cosienta. Esto sí me pongo. Ahora subsisto con por soporto versión puxión sisicipo. Ser una elección y comienza a sentirse como una responsabilidad, y nadie quiere convertirse en la única fuente de felicidad de otra persona. Por eso, la independencia emocional resulta tan atractiva, no porque te vuelva inaccesible, sino porque demuestra que tu vida ya tiene sentido antes de que alguien llegue, y eso cambia todo, porque entonces el amor deja de ser necesidad y se convierte en elección. Hay una diferencia enorme entre decir te quiero y decir te necesito para estar bien. La primera frase nace del amor, la segunda nace del miedo, y el miedo tiene una forma muy curiosa de sabotear aquello que más desea conservar. Cuanto más miedo tienes de perder a alguien, más intentas controlarlo, más buscas señales, más analizas cada detalle, más dependes de su comportamiento y menos libre te sientes. Imagina a Laura. Hace unos meses tenía sueños, planes, amigas, proyectos, pero poco a poco empezó a cancelar cosas, no porque alguien se lo pidiera, sino porque el miedo a perderlo empezó a ocupar todo el espacio. Y un día descubrió algo aterrador:
Ya no sabía quién era cuando él no estaba. Quizá por eso tantas personas terminan agotadas emocionalmente, no porque amen demasiado, sino porque olvidaron amarse a sí mismas mientras amaban a alguien más. Y aquí aparece una de las claves psicológicas más importantes de este video. Si quieres que alguien valore tu presencia primero, debes aprender a valorar tu propia compañía. Porque cuando disfrutas de estar contigo misma, ocurre algo extraordinario. Tus conversaciones cambian, tus decisiones cambian, tu energía cambia, dejas de actuar desde la escasez y empiezas a actuar desde la abundancia. Ya no piensas, ¿cómo hago para que se quede ahora? Piensas, esta persona merece un lugar en mi vida. Observa la diferencia, una pregunta nace del miedo, la otra nace del miedo. Respeto propio, y el respeto propio es increíblemente atractivo, no porque genere perfección, sino porque genera autenticidad. Las personas más difíciles de olvidar no son las más perfectas, son las más auténticas, las que tienen proyectos, las que tienen sueños, las que continúan creciendo, incluso cuando nadie las observa, las que no abandonan su vida para perseguir una historia de amor, porque entienden algo fundamental: una relación sana debe sumar, nunca sustituir, debe enriquecer tu vida, nunca convertirse en toda tu vida. Y cuando comprendes esto, empiezas a recuperar tu poder, no el poder sobre él, sino el poder sobre ti, que es el único que realmente importa. Empiezas a volver a tus pasiones, a tus amistades, a tus metas, a tus espacios de silencio, todo aquello que te hacía sentir viva antes de conocerlo, y curiosamente es justo ahí cuando comienzas a resultar más atractiva, porque ya no persigues, ya no suplicas, ya no buscas aprobación, simplemente brillas, y las personas siempre notan a quien brilla desde dentro. Pero existe una segunda clave que muchas mujeres ignoran, una clave que determina si un hombre te respetará profundamente o terminará dándote por sentada, una clave relacionada con algo que puede parecer incómodo al principio, pero que cambia por completo la forma en que los demás te tratan. Hay una palabra que muchas personas temen, una palabra que suele confundirse con dureza, con egoísmo, con frialdad, pero en realidad es una de las mayores expresiones de amor propio. Esa palabra, esa límite, y no un límite, no es una pared, no es una amenaza, no es un castigo, es una declaración silenciosa, una forma de decir: esto es lo que soy, esto es lo que merezco, y esto es lo que no estoy dispuesta a aceptar. Sin embargo, muchas personas llegan a una relación con una necesidad tan grande de ser queridas que empiezan a negociar aquello que jamás debieron negociar. Tolera una falta de respeto, luego otra, y otra más. Acepta comportamientos que le hacen daño, justifica actitudes que le rompen la paz, y poco a poco se acostumbra a sufrir. Y aquí aparece una verdad incómoda. El problema no es que alguien te falte al respeto una vez, el verdadero peligro es acostumbrarte, porque aquello que toleras repetidamente termina convirtiéndose en tu poco normalidad. Lo más triste es que ni siquiera se da cuenta, porque todo sucede lentamente, como una gota cayendo sobre una piedra. Una vez no parece importante, dos veces tampoco, pero con el tiempo la piedra termina rompiéndose. Lo mismo ocurre con la autoestima. Nadie pierde su dignidad de golpe, la pierde poco a poco cada vez que traiciona sus valores para evitar que alguien se marche, cada vez que guarda silencio, cuando algo le duele, cada vez que acepta menos de lo que realmente merece. Y aquí aparece una verdad psicológica muy importante. Las personas aprenden cómo tratarte, observando lo que permites, no escuchando lo que dices, observando lo que toleras. Ahora presta mucha atención, porque lo que voy a decir puede cambiar tu forma de relacionarte para siempre. Las personas rara vez cruzan tus límites de golpe. Primero prueban pequeñas cosas y después observan si las permites. Tu cerebro registra patrones, el cerebro de los demás también. Si alguien descubre que puede cancelar planes constantemente y no ocurre nada, aprende que ese comportamiento es aceptable. Si descubre que puede desaparecer durante días y regresar como si nada, aprende que no existen consecuencias. Si descubre que puede darte migajas emocionales mientras tú entregas todo, aprende exactamente cuánto esfuerzo necesita invertir. Y esto no tiene que ver con maldad, tiene que ver con comportamiento humano. Todos repetimos aquello que funciona. Por eso los límites son tan importantes, porque interrumpen patrones dañinos antes de que se conviertan en costumbre. Imagina una mujer que conoce su valor. No es agresiva, no es conflictiva, no busca peleas, pero cuando algo la hiere lo comunica con serenidad, con claridad.
sin dramas, sin amenazas, sin necesidad de levantar la voz, porque las personas verdaderamente seguras no necesitan gritar su tranquilidad. Ya transmite fuerza ahora. Imagina otro escenario: un hombre cancela una cita por tercera vez. La primera reacción de muchas personas sería enfadarse, reclamar, enviar mensajes impulsivos, acumular resentimiento, pero una mujer emocionalmente fuerte responde de otra manera, respira, observa y expresa lo que siente con claridad. No me siento cómoda con esta dinámica, valoro mi tiempo, necesito reciprocidad, nada más, sin persecución, sin discursos interminables, sin intentar convencer, porque entiende algo que cambia la vida. Las explicaciones excesivas suelen aparecer cuando tenemos miedo de perder a alguien, y el miedo rara vez genera respeto. La claridad, sí. La seguridad, sí. La coherencia, sí. Existe algo fascinante en la psicología humana. Las personas valoran aquello que perciben como valioso, y aquello que parece valioso suele estar protegido. Piensa en una obra de arte, piensa en una joya, piensa en algo extraordinario. Siempre está cuidado, siempre está protegido, siempre existen límites alrededor. Entonces, ¿por qué tantas personas protegen más un objeto que su propia paz emocional? ¿Por qué ponen límites para cuidar su dinero, pero no para cuidar su corazón? La respuesta suele encontrarse en el miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a quedarse sola. Y cuando el miedo dirige tus decisiones, los límites desaparecen. Comienzas a aceptar situaciones que jamás aceptarías si confiaras plenamente en tu valor. Por eso, el verdadero trabajo no consiste únicamente en aprender a decir no, consiste en aprender a creer que mereces algo mejor, porque cuando realmente lo crees, los límites surgen de manera natural, no necesitas forzarlos, no necesitas actuar, simplemente aparecen como una consecuencia lógica del amor propio. Desde el amor neurociencia sabemos algo interesante: el cerebro busca coherencia. Necesita que nuestras acciones coincidan con nuestras creencias. Cuando dices merezco respeto, pero toleras faltas de respeto constantemente, se produce un conflicto interno, una tensión emocional, una sensación difícil de explicar. Y esa sensación suele transformarse en ansiedad, en inseguridad, en agotamiento, porque tu mente sabe que algo no encaja por fuera, dices una cosa por dentro, permites otra, y esa contradicción termina pasándote factura. Por eso, establecer límites no solo mejora tus relaciones, también mejora tu salud emocional. Te devuelve la sensación de control, te ayuda a recuperar la confianza en ti misma, te demuestra que puedes protegerte, y eso genera una paz inmensa. Pero hay algo más, algo que pocas personas entienden: los límites también son una forma de amor, sí, de amor, porque una relación sana necesita estructura, necesita claridad, necesita acuerdos invisibles. Cuando dos personas saben que es importante para el otro, la conexión se vuelve más profunda, más segura, más estable. Los límites no alejan a las personas correctas, las acercan porque permiten construir confianza, permiten crear un espacio donde ambos se sienten respetados, donde ambos saben a qué atenerse, donde ambos pueden relajarse emocionalmente. Y aquí aparece una pregunta poderosa: ¿qué ocurre cuando alguien ignora tus límites? Una y otra vez, la respuesta puede resultar incómoda, pero es necesaria. Si una persona cruza repetidamente una línea que has expresado con claridad, ya no estamos hablando de un error, estamos hablando de una elección. Y cuando alguien elige ignorar constantemente aquello que te importa, debes preguntarte si realmente está preparado para formar parte de tu vida, porque el amor sin respeto termina convirtiéndose en sufrimiento. Y ninguna historia merece ese precio. Recuerda, esto: no necesitas convencer a nadie de que te trate bien, no necesitas mendigar consideración. No, necesitas luchar por aquello que debería surgir de manera natural, el respeto auténtico. Nunca necesita ser perseguido, solo necesita ser reconocido. Por eso las mujeres que más impactan emocionalmente no son las que hacen más sacrificios, son las que saben dónde termina su amor y dónde comienza su dignidad, las que entienden que amar a alguien jamás debe implicar abandonarse a sí mismas, las que son capaces de decir: te aprecio, te valoro, pero también me valoro a mí. Y cuando una mujer alcanza ese nivel de seguridad emocional, algo cambia: su energía, cambia su mirada, cambia su presencia, cambia. Ya no transmite necesidad, transmite valor, y el valor genera respeto. Sin embargo, existe una tercera clave psicológica que despierta una atracción mucho más profunda, una clave relacionada con el misterio, con la curiosidad, con aquello que hace que una persona siga pensando en ti
incluso cuando no estás presente. Lo que voy a decir ahora puede sorprenderte porque contradice todo lo que la mayoría cree sobre la atracción. Muchas mujeres piensan que uno, hombre, se enamora cuando recibe más atención, más mensajes, más disponibilidad, más esfuerzo. Pero la psicología muestra algo diferente. Las personas suelen valorar más aquello que siguen descubriendo que aquello que sienten haber comprendido por completo. Y aquí aparece una de las claves más poderosas de este video. Existe algo curioso en la mente humana, algo que los psicólogos llevan décadas estudiando y que explica por qué algunas personas permanecen en nuestros pensamientos durante años, mientras otras desaparecen en cuestión de semanas. No siempre recordamos lo que ya conocemos por completo. Recordamos aquello que sigue despertando nuestra curiosidad, aquello que sentimos que aún guarda algo por descubrir, aquello que nunca terminamos de comprender del todo. Piensa en una película extraordinaria, una de esas historias que te dejan pensando durante días. No suele ser la más predecible, no suele ser la más obvia. Lo que la vuelve inolvidable es el misterio, la sensación de que existe algo más debajo de la superficie. Y, exactamente, lo mismo ocurre con la atracción. Muchas personas creen que para enamorar a alguien deben mostrarlo todo desde el principio, contarlo todo, entregarlo todo, revelarlo todo. Pero la mente humana funciona de otra manera. Cuando algo se revela demasiado rápido, pierde profundidad, pierde descubrimiento, pierde emoción, no porque deje de ser valioso, sino porque deja de estimular la curiosidad, y la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas del cerebro. Y aquí viene algo que casi nadie entiende, porque el cerebro humano no se obsesiona con lo que ya conoce, se obsesiona con aquello que todavía intenta comprender. De hecho, el cerebro humano está diseñado para cerrar ciclos abiertos. Por eso una serie con suspenso nos mantiene despiertos. Por eso pensamos en una conversación inconclusa. Por eso recordamos aquello que todavía no terminamos de comprender. La mente siempre busca completar lo que quedó abierto. Cuando algo despierta nuestra curiosidad, nuestro sistema nervioso libera dopamina, la misma sustancia relacionada con la motivación, la misma que nos impulsa a buscar respuestas, a seguir explorando, a querer saber más. Por eso, algunas personas se vuelven inolvidables, porque nunca dejan de crecer, nunca dejan de evolucionar, nunca dejan de sorprender. No porque estén actuando, no porque jueguen con los sentimientos de nadie, sino porque tienen una vida tan rica interiormente que siempre existe una nueva capa por descubrir. Imagina a dos mujeres. La primera organiza toda su vida alrededor de una relación. Sus conversaciones giran siempre sobre lo mismo, sus días se parecen entre sí, sus metas se detienen, sus sueños esperan. Todo comienza a depender de una sola persona. La segunda mujer también ama, también se entrega, también construye una relación, pero nunca abandona. ¿Quién es? Continúa aprendiendo, continúa creciendo, continúa explorando nuevos intereses, nuevos lugares, nuevas experiencias, nuevas versiones de sí misma. ¿Quién crees que despertará más curiosidad con el paso del tiempo? La respuesta es evidente. Ahora presta mucha atención, porque este es el punto donde la mayoría de las personas comete un error enorme. Confunden amor con disponibilidad constante, porque la atracción profunda no nace únicamente de la nada. Belleza. Y aquí ocurre algo interesante en la psicología masculina. Muchos hombres no se sienten atraídos únicamente por una mujer que los admira, sienten atraídos por una mujer que admira su propia vida, porque eso transmite independencia, dirección, propósito, y el propósito resulta profundamente atractivo. Nace del descubrimiento constante, nace de la sensación de que siempre existe algo más detrás de la puerta. Y aquí aparece un error muy común: confundir misterio con manipulación. Son cosas completamente diferentes. La manipulación intenta generar inseguridad, el misterio auténtico genera fascinación. La manipulación juega con la incertidumbre emocional. El misterio nace de una vida plena. Una mujer no resulta interesante porque tarda horas en responder mensajes, resulta interesante porque tiene una vida que merece ser vivida, porque está ocupada construyendo algo, porque existen sueños que persigue, porque su identidad no desaparece cuando aparece una relación, y eso cambia por completo la dinámica. Y lo que ocurre después es sorprendente, porque cuando una persona deja de perseguir atención, comienza a generar algo mucho más poderoso: admiración. Porque entonces deja convertirse en alguien que busca atención y se convierte en alguien que inspira admiración,
Piensa por un momento qué es lo que más recuerdas de las personas que te marcaron. Probablemente no fueron sus mensajes ni sus regalos, ni siquiera sus palabras. Lo que recuerdas es cómo te hicieron sentir. Muchas veces esa sensación nació de la sorpresa de momentos inesperados, de descubrir aspectos nuevos de ellas, de darte cuenta de que eran mucho más profundas de lo que imaginabas. Eso es lo que mantiene viva la atracción, no la perfección, la profundidad. Existe un fenómeno psicológico fascinante. Aquí aparece una explicación científica que puede cambiar tu forma de entender las relaciones. Se llama adaptación hedónica. Significa que el cerebro se acostumbra rápidamente a lo que se vuelve repetitivo, a lo que se vuelve predecible, a lo que deja de sorprender. Por eso, algo emocionante deja de sentirse emocionante cuando se repite constantemente. Y por eso las relaciones necesitan crecimiento, no para evitar el aburrimiento, sino para evitar la desconexión, porque cuando dejamos de crecer, dejamos de descubrir, y cuando dejamos de descubrir, la curiosidad comienza a apagarse. Ahora, imagina una escena: un hombre cree que ya te conoce completamente, piensa que sabe exactamente cómo reaccionarás, qué dirás, qué harás, qué elegirás, y entonces ocurre algo inesperado. Empiezas una nueva actividad, aprendes una habilidad, persigues un proyecto que te apasiona, hablas de algo que nunca habías compartido, muestras una faceta completamente nueva de tu personalidad, y de repente su percepción cambia. La mayoría de las personas descubre esto demasiado tarde. La atracción no muere porque pase el tiempo, muchas veces muere porque deja de existir crecimiento, porque comprende que todavía hay mucho por conocer, mucho por descubrir, mucho por admirar, y eso despierta nuevamente la atención. Pero aquí está la clave, y este puede ser el error más peligroso de todos. Intentar parecer interesante en lugar de construir una vida verdaderamente interesante. Todo debe ser auténtico, porque las personas perciben cuando alguien intenta parecer interesante. La verdadera fascinación surge cuando alguien realmente está viviendo una vida interesante, no para impresionar, sino para crecer, no para atraer, sino para evolucionar. Y paradójicamente, eso es lo que más atrae, porque cuando dejas de centrar toda tu energía en gustarle a alguien, empiezas a convertirte en alguien realmente memorable. Hay otro aspecto importante: el misterio también está relacionado con el gusto. Equilibrio. No se trata de convertirte en una persona inaccesible, no se trata de crear distancia artificial, no se trata de esconder emociones. La conexión emocional sigue siendo fundamental. La diferencia es que compartes tu mundo poco a poco, como quien abre un libro maravilloso capítulo tras capítulo. No entregas toda la historia en la primera página. Permites que exista un viaje, permites que exista descubrimiento, permites que exista descubrimiento, permites que exista curiosidad, porque las mejores relaciones no son aquellas donde todo se sabe desde el principio, son aquellas donde ambos continúan conociéndose durante años, y eso requiere crecimiento constante. Ahora bien, existe algo aún más poderoso que el misterio, algo que transforma una simple atracción en una conexión emocional profunda, porque una persona puede sentirse fascinada por ti, puede admirarte, puede pensar en ti constantemente, pero eso no garantiza que se sienta verdaderamente segura a tu lado. Y cuando hablamos de amor duradero, la seguridad emocional es fundamental. La pregunta es cómo lograr alguien sienta paz contigo sin perder tu identidad, cómo convertirte en un lugar seguro para otra persona, sin olvidarte de ti misma. Cómo construir un vínculo que vaya más allá de la atracción superficial, porque lo que descubrirás a continuación va mucho más allá de la atracción, tiene que ver con algo que todos buscamos, aunque casi nadie sabe explicarlo. La respuesta a esas preguntas puede cambiar por completo una relación. Hay una sensación que todos buscamos, aunque pocas veces la describimos con palabras. No es emoción, no es pasión, no es euforia. Es algo mucho más profundo: la sensación de dar. Llegar a un lugar donde podemos bajar las defensas, donde no necesitamos demostrar nada, donde podemos respirar y sentirnos aceptados. En psicología existe una verdad fascinante: las personas no solo se enamoran de cómo alguien las hace reír, también se enamoran de cómo alguien las hace sentirse seguras, porque el ser humano vive cansado, cansado de aparentar, cansado de competir, cansado de demostrar, cansado de esconder sus heridas, y cuando encuentra a alguien con quien puede ser auténtico, algo cambia, algo se relaja dentro de él, algo empieza a confiar,
Quizás has conocido personas así, personas cuya sola presencia transmite calma, no necesitan hablar demasiado, no necesitan impresionar, no necesitan ser el centro de atención. Pero cuando estás cerca de ellas te sientes bien, te sientes escuchado, te sientes comprendido y sin darte cuenta quieres volver porque todos buscamos refugio emocional. Y aquí aparece un patrón que los especialistas en relaciones conocen muy bien. No todas las personas aman de la misma manera. Algunas tienen apego ansioso, necesitan constante seguridad, constante validación, constantes respuestas. Otras tienen apego evitativo, y cuando sienten demasiada cercanía se alejan. Cuando una persona ansiosa conoce a una evitativa, comienza una danza emocional agotadora. Uno persigue, el otro escapa. Y ambos terminan sufriendo. Quizá conoces esta sensación. Envías un mensaje, esperas una respuesta, miras el teléfono 10 veces después, 20 y cuanto más tarda en responder, más ruido aparece en tu mente. Sin embargo, aquí aparece un error que destruye muchas relaciones: confundir apoyo con sacrificio, confundir amor con rescate, confundir comprensión con abandono personal. Muchas mujeres creen que para convertirse en alguien indispensable deben resolver todos los problemas de un hombre, intentan salvarlo. Y aquí nace una tragedia silenciosa, porque nadie puede salvar a alguien que no desea salvarse a sí mismo. Y muchas mujeres terminan perdiéndose intentando rescatar a alguien que nunca pidió ayuda, curarlo, repararlo, sostenerlo, empujarlo, motivarlo, cargar con sus heridas, cargar con sus inseguridades, cargar incluso con responsabilidades que no les corresponden, y poco a poco comienzan a agotarse. Porque nadie puede sostener durante mucho tiempo un peso que no le pertenece. Imagina una escena. Un hombre llega después de un día difícil, las cosas no han salido como esperaba, se siente frustrado, inseguro, quizá incluso derrotado. En ese momento muchas personas reaccionan inmediatamente, dan consejos, buscan soluciones, intentan arreglar todo, pero las conexiones más profundas rara vez nacen de las soluciones, nacen de la comprensión. A veces una persona no necesita respuestas, necesita sentirse escuchada, necesita sentir que sus emociones tienen espacio, necesita saber que no será juzgada. Y eso tiene una explicación neurológica. Cuando alguien comparte una emoción dolorosa y recibe escucha genuina, el cerebro reduce su nivel de amenaza, la amígdala cerebral disminuye su activación, el sistema nervioso comienza a relajarse, la persona siente alivio. No porque el problema desaparezca, sino porque deja de enfrentarlo sola. Por eso, la escucha tiene tanto poder, porque transmite un mensaje silencioso. Estoy aquí, no tienes que esconderte, no tienes que fingir, y pocas cosas generan una conexión más profunda que esa. Pero atención, esto no significa convertirte en terapeuta, ni en salvadora, ni en madre emocional, porque existe una diferencia enorme entre acompañar a alguien y cargar con su vida. Acompañar es caminar a su lado, cargar es intentar caminar por él, y cuando haces esto último, la relación pierde equilibrio, empiezas a olvidar tus propias necesidades, tus propios sueños, tus propias emociones. Hasta que un día te das cuenta de que has construido una relación donde todos importan, excepto tú. Por eso, las mujeres emocionalmente fuertes entienden algo esencial: pueden ser apoyo sin dejar de ser prioridad para sí mismas, pueden amar sin abandonarse, pueden escuchar sin absorber todos los problemas ajenos. Y esa capacidad resulta profundamente atractiva, porque transmite madurez emocional, transmite estabilidad, transmite inteligencia afectiva. Piensa en el océano, un océano sereno, profundo, estable, capaz de recibir ríos enteros, sin perder su esencia. Así funciona una persona emocionalmente equilibrada. Puede contener emociones, puede escuchar historias difíciles, puede acompañar momentos complejos, pero no se hunde con cada tormenta. Mantiene su centro, mantiene su identidad, mantiene su paz, y eso inspira confianza. Existe otro aspecto muy importante: las personas se sienten seguras cuando perciben aceptación, no perfección, aceptación, porque todos tenemos partes de nosotros que tememos mostrar: inseguridades, errores, miedos, heridas antiguas, y muchas veces ocultamos esas partes por miedo al rechazo, por miedo a no ser suficientes, por miedo a que alguien vea nuestras imperfecciones. Ahora imagina luego qué ocurre cuando alguien descubre que puede mostrarse tal como es frente a ti, sin máscaras, sin actuaciones, sin necesidad de aparentar fortaleza constante. Se produce algo extraordinario: la intimidad emocional. Y la intimidad emocional es mucho más poderosa que la atracción física, porque la atracción física, atracción puede aparecer rápidamente,
Pero la confianza profunda necesita tiempo, necesita coherencia, necesita seguridad, necesita presencia. Sin embargo, existe un detalle que muchas personas olvidan: la confianza también debe ser recíproca. No puedes construir una relación sana donde solo una persona se siente escuchada, solo una persona recibe apoyo, solo una persona importa el amor auténtico. No funciona así una relación saludable. Es un intercambio. Un espacio donde ambos pueden ser vulnerables. Ambos pueden crecer. Ambos pueden sentirse sostenidos, porque cuando solo uno da tarde o temprano, aparece el agotamiento. Y el agotamiento emocional es uno de los enemigos silenciosos del amor. Por eso, es tan importante observarte, preguntarte con honestidad: ¿estoy acompañando o estoy sacrificándome? ¿Estoy amando o estoy intentando salvar? ¿Estoy construyendo una relación o estoy olvidándome de mí misma? Estas preguntas pueden cambiar tu vida porque te obligan a volver a tu centro, a recordar quién eres, a recordar que tu bienestar también importa. Y cuando una mujer recuerda eso, algo poderoso sucede: su presencia cambia, ya no transmite necesidad, transmite equilibrio, ya no transmite miedo, transmite serenidad, ya no transmite dependencia, transmite confianza. Y la confianza tiene un efecto extraordinario. Hace que las personas quieran acercarse, permanecer, invertir emocionalmente, porque se sienten bien a tu lado, se sienten comprendidas, se sienten en paz. Pero todavía existe una clave más profunda, quizá lo más difícil de todas, la que separa a las personas que viven esperando ser elegidas de aquellas que conocen su valor. Es una capacidad que asusta, porque exige valentía, porque exige amor propio, porque exige dejar de aferrarse. Es la capacidad de alejarse cuando una relación deja de respetar quién eres. Existe una escena que se repite todos los días en miles de relaciones, en miles de corazones. Una persona sabe que algo no está funcionando, lo siente, lo siente. Ve, lo sospecha, pero permanece. Permanece esperando un cambio. Permanece esperando una promesa. Permanece esperando una versión de alguien que todavía no existe. Y mientras espera va perdiendo partes de sí misma. Primero pierde tranquilidad, después pierde confianza, después pierde claridad. Y finalmente pierde algo mucho más importante: pierde el respeto por sus propias necesidades. Quizá tú también has estado ahí. Quizá alguna vez te convenciste de que si amabas más, todo mejoraría, que si eras más paciente, todo cambiaría, que si hacías un esfuerzo extra, él finalmente comprendería tu valor. Pero hay una realidad psicológica que muchas personas tardan años en aceptar. Nadie puede convencer a otra persona de valorarte. Y aquí está la verdad, que pocas personas aceptan. A veces el amor de tu vida no es quien más te hizo sentir, sino quien más te respetó. Porque la intensidad puede confundirte, pero el pilasteo, un rizo, ukula, unco, upueltontu oración, y satarna, o fuerza. Respeto siempre trae claridad. El respeto auténtico nunca nace de la insistencia, nace de la conciencia, y esa conciencia solo aparece cuando alguien decide verla. Por eso existe una habilidad que transforma completamente la forma en que los demás te perciben: la capacidad de alejarte, no desde el pintadas. Als supergegaan boca, in, als bontiu, o orientación, due. Orgullo no desde la rabia, no desde el deseo de castigar, sino desde el amor propio. Porque hay una enorme diferencia entre abandonar una relación por impulso y retirarte con dignidad. Cuando una situación deja de honrar quién eres, imagina esta escena: has expresado tus necesidades, has comunicado tus límites, has intentado construir algo sano, pero una y otra vez encuentras las mismas conductas, las mismas promesas incumplidas, la misma indiferencia, la misma falta de reciprocidad. En ese momento aparecen dos caminos. El primero es perseguir, insistir, convencer, explicar, suplicar, esperar. El segundo camino es más difícil porque exige valentía. Consiste en aceptar la realidad tal como es, no como deseas que sea. Y aceptar la realidad siempre es doloroso, porque rompe fantasías, rompe expectativas, rompe historias imaginarias, pero también libera, porque deja de consumir energía intentando cambiar algo que no depende de ti. Y aquí encontramos una de las enseñanzas psicológicas más importantes. El sufrimiento suele aumentar cuando nos aferramos a aquello que no podemos controlar.
Queremos controlar sentimientos, decisiones, conductas, compromisos. Y cuanto más intentamos hacerlo, más ansiedad, aparece más frustración, aparece más agotamiento. Aparece por eso la verdadera libertad emocional comienza cuando entiendes algo fundamental. Puedes controlar tus decisiones, pero no las de los demás. Puedes controlar tus estándares, pero no el esfuerzo de otra persona. Puedes controlar tu dignidad, pero no la manera en que alguien decide tratarte. Y cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir, dejas de convencer, dejas de luchar contra la popa realidad y empiezas a elegirte. La neurociencia explica algo fascinante: cuando permanecemos demasiado tiempo en relaciones que generan incertidumbre constante, nuestro sistema nervioso entra en estado de alerta, el cerebro comienza a interpretar la relación como una amenaza, aumenta el cortisol, aumenta la ansiedad, aumenta la necesidad de buscar respuestas. Por eso, muchas personas confunden dependencia emocional con amor, porque sienten intensidad, pero la intensidad no siempre es amor, a veces es simplemente estrés. Y aquí viene una revelación incómoda: muchas personas no extrañan a quien aman, extrañan la esperanza de quien esa persona podría haber sido. A veces es una mente atrapada, intentando resolver una situación impredecible. El amor sano no debería sentirse como una batalla diaria, no debería exigir que renuncies constantemente a tu paz, no debería obligarte a demostrar tu valor una y otra vez, porque quien realmente aprecia tu presencia no necesita recordatorios permanentes, lo sabe, lo demuestra, lo cuida, y si no lo hace, también te está dando una respuesta, aunque no sea la respuesta que esperabas escuchar. Aquí es donde aparece el verdadero poder, no el poder de hacer que alguien regrese, no el poder de provocar una reacción, sino el poder de caminar hacia adelante, incluso cuando duele, porque muchas personas creen que la fuerza consiste en resistir, pero a veces la fuerza consiste en soltar una expectativa, soltar una ilusión, soltar una historia que ya no tiene espacio para crecer, y hacerlo sin resentimiento, sin odio, sin necesidad de destruir lo que existió, simplemente aceptando que algunas conexiones llegan para enseñarte algo, no para quedarse para siempre. Cuando una mujer aprende, esto se transforma, empieza a confiar más en sí misma, empieza a escuchar su intuición, empieza a reconocer señales que antes ignoraba y deja de conformarse con migajas emocionales, porque comprende algo esencial: el amor nunca debería costarle su dignidad. Pero hay una última pieza del rompecabezas, la más importante, porque no basta con alejarte de lo que no te hace bien. También debes construir una vida que refleje tu valor. Y aquí es donde muchas personas cometen un error: creen que el valor se demuestra con palabras, con discursos, con declaraciones, con promesas, pero la verdad es otra. Las personas creen más en lo que haces que en lo que dices. Tus acciones cuentan tu historia, tus decisiones cuentan tu historia, tus hábitos cuentan tu historia, tu manera de tratarte cuenta tu historia. Si dices que te respetas, pero aceptas cualquier trato, tus acciones hablan más fuerte. Si dices que te valoras, pero abandonas constantemente tus necesidades, tus acciones hablan más fuerte. Si dices que mereces amor sano, pero permaneces donde solo recibes dolor, tus acciones hablan más fuerte. Por eso las mujeres que dejan huella no necesitan convencer a nadie de su valor, lo viven, lo reflejan, lo transmiten a través de cada decisión, a través de cada límite, a través de cada elección diaria. Se convierten en personas coherentes, y la coherencia es extraordinariamente atractiva, porque genera confianza, genera admiración, genera respeto. Imagina a una mujer que continúa construyendo sus sueños, que cuida su salud emocional, que mantiene sus amistades, que persigue metas personales, que sigue creciendo incluso cuando nadie la observa. Esa mujer transmite algo muy poderoso, transmite plenitud, y la plenitud tiene un magnetismo imposible de fingir, porque ya no busca desesperadamente ser elegida, ella también elige. Ya no pregunta constantemente ¿cómo hago para enamorarlo? Ahora pregunta: ¿esta relación está alineada con la vida que quiero construir? Y esa pregunta lo cambia todo, porque coloca nuevamente el foco donde siempre debió estar: en ti, en tu bienestar, en tu paz, en tu crecimiento. Y aquí llegamos a la verdad más importante de todas: la razón por la que una persona puede enamorarse profundamente de ti no está en los trucos, no está en las estrategias, no está en las tácticas de seducción, está en algo mucho más simple y mucho más poderoso: tu capacidad para ser auténtica, para respetarte, para poner límites, para mantener tu esencia, para construir una vida que te entusiasme incluso cuando nadie te está mirando. Porque cuando una mujer
desarrolla esa fortaleza interior, cuando deja de perseguir validación, cuando aprende a caminar con dignidad, cuando comprende que su valor no depende de la atención de nadie, entonces ocurre algo extraordinario, ya no necesita convencer a nadie de seguirlo, que es especial porque el día que dejas de perseguir amor, empiezas a convertirte en alguien imposible de reemplazar y paradójicamente, es justo ahí. Cuando muchas personas comienzan a verte de verdad, no porque cambiaste quién eres, sino porque finalmente recordaste quién eras, y cuando una mujer recupera su valor, su paz, su dignidad y su propósito, ya no necesita perseguir a nadie, porque se convierte en alguien que jamás vuelve a abandonarse a sí misma. Y esa es la forma más poderosa de amor, la que empieza contigo.